La semana pasada, MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, sorprendió con una nueva compra millonaria de Bitcoin. Y hay un pequeño tema que quiero compartir al respecto aquí en el 817 de Bitcoin en español. Comenzamos. Pues como te decía en la introducción, el 28 de junio concretamente MicroStrategy ha informado de una nueva compra millonaria de Bitcoin. Estamos hablando de $4.520 millones, equivalente a 12.333 Bitcoins al precio de la fecha de compra. Cuando se da esta clase de noticias, al menos por primera vez, generan cierto FOMO. Más o menos te acordarás de qué pasó con el precio de Bitcoin cuando Elon Musk hizo lo propio con Tesla, cuando PayPal anunció también que aceptaría Bitcoin en Estados Unidos, etc. El precio de Bitcoin simplemente subió e incluso marcó nuevos máximos históricos utilizando estas noticias como detonantes. De hecho, te he comentado que para mí este tipo de noticias han sido, en la perspectiva que yo tengo, pues más importantes o han tenido un impacto más fuerte en el precio de Bitcoin que aquellas noticias que vienen por parte de gobiernos o de la Reserva Federal con la subida y bajada de las tasas de interés. Yo he visto un impacto muchísimo más fuerte con esta clase de anuncios. Bueno, después de esto, las compras posteriores, es decir, ya la segunda compra de MicroStrategy, la segunda de Tesla, etcétera, van perdiendo completamente este efecto y por el contrario empiezan a generar a algunas personas un sentimiento completamente opuesto, un sentimiento de que las grandes empresas se están haciendo de Bitcoin y por ende pues están reduciendo la oportunidad y el circulante para nosotros, las personas de a pie, las personas comunes. Si bien por un lado esto es cierto, estos actores tienen la oportunidad de realizar compras millonarias y sobre todo de mantener estos activos congelados en sus bóvedas durante décadas enteras, ofreciendo ya sea derivados o tomando préstamos con este colateral de Bitcoin. Recordemos que también hay carteras de Bitcoin de la era de Satoshi que no pertenecen a ninguna empresa ni a ningún personaje conocido públicamente y no han movido sus fondos todavía. De hecho, hay algunos de estos satoshis que se consideran como perdidos solamente porque no se han movido. Pero ¿cuántas veces ya hemos leído o les he traído la noticia de que Bitcoin con más de 9 o 10 años que no habían tenido nada de actividad se mueven por primera vez e incluso siempre empiezan a especular que podría tratarse del mismísimo Satoshi Nakamoto? Ahora toma en cuenta que Bitcoin ha demostrado muy claramente ser una reserva de valor, entonces esto nos puede hacer pensar que el Bitcoin en el futuro o desde ya puede permanecer estacionado por varios años dependiendo de la persona que lo esté holdeando. De hecho, los propios descentralizados me han ido comentando a lo largo del tiempo que conforme su situación económica ha ido cambiando, en parte gracias a cripto y a Bitcoin, sus satoshis cada vez permanecen más intactos durante más tiempo. Al principio, por ejemplo, tomaban ganancias cada semana, incluso buscaban hacer trading intradía o el famoso scalping, ¿no? Que también es una actividad que al principio se quiere hacer bastante porque pues en teoría te ofrece ganancias muy rápidas, pero poco a poco conforme van entendiendo el sector, van viendo el comportamiento de Bitcoin en el largo plazo y mejorando su estabilidad económica, van adquiriendo esta resistencia a la recompensa inmediata que finalmente termina en beneficio si es que es bien llevado. De verdad que esto me lo han comentado en más de una ocasión varios descentralizados. Entonces, por un lado, ya es bien sabido que incluso en el futuro, en lugar de convertirse en esa moneda de adopción masiva como muchos lo promueven, no solamente se va a volver una moneda de nicho y reserva de valor, sino que también, si este escenario es correcto, su volatilidad va a dejar de ser tan fuerte o por lo menos va a dejar de estar tan cerca un movimiento del otro debido a la paciencia que los inversionistas de Bitcoin pueden llegar a adquirir y que ya hemos visto algunos indicios de ello. Yo mismo me puedo considerar también dentro de esta tendencia, digámoslo. Si a esto le agregamos que el circulante de Bitcoin no puede hacer otra cosa más que disminuir, tenemos una razón más para poder considerar que el activo se puede llegar a apreciar. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con MicroStrategy o con las otras empresas millonarias? Bueno, pues es que otra de las sensaciones que experimenta la comunidad al leer esta clase de notas de que compran cantidades muy grandes de Bitcoin es la sensación de que no van a quedar satoshis reales para la comunidad. Pero si hacemos cálculos, MicroStrategy solamente tiene un porcentaje que por el momento es menor al 1% de la emisión total de Bitcoin. Emisión que no pueden acelerar, no pueden acaparar ni tampoco pueden obligar a que se les
entregue, sobre todo porque el 95% de esta emisión ya está en manos del mundo. Por otro lado, esto no representa un riesgo hacia el protocolo porque aquí no se hace staking. Esto quiere decir que no se tiene un mayor poder sobre la red a mayor número de holders o de satoshis holdeados, sino que somos los validadores los que tenemos ese control y poder sobre el protocolo y sus posibles cambios. Incluso, de hecho, ponte a pensar que una empresa podría controlar una cantidad muy fuerte de Bitcoin, pero si no es validador, tiene entonces un menor peso en la toma de decisiones del protocolo que aquel que sí tenga su nodo en casa, aunque tenga una cantidad microscópica de satoshis en comparación con estas empresas millonarias. Esto me parece muy interesante porque la millonaria cantidad de Bitcoin que tienen o pueden comprar estas grandes empresas depende enteramente de que nosotros, los validadores, no le querramos modificar cosas que podrían hacer caer no solo al precio sino al protocolo, tipo el máximo circulante, no sé, el tamaño de bloque, que también ha sido uno de los cambios más sonados, o no sé, cualquier cosa que pueda impactar directamente en el protocolo puede afectar gravemente no solo a las tenencias de Bitcoin de estas empresas, sino también a la economía de la empresa en general. E imagínate que la pérdida que podría llegar a representar para MicroStrategy o para cualquier de esas empresas que puedan ir comprando una cantidad bastante grande, incluso por ejemplo BlackRock, es una pérdida exponencialmente más grande que la que nosotros podríamos llegar a asumir. Así que por el momento yo no considero que esto pueda llegar a ser un problema. Veo muy complicado que puedan acaparar las empresas con todo el Bitcoin existente, sobre todo porque acumular solo por acaparar no tendría ningún beneficio adicional para ellos, es decir, no van a poder cambiar las reglas del consenso solamente por controlar una cantidad fuerte de satoshis, y además nosotros como usuarios tenemos el conocimiento necesario para poder recrear a Bitcoin de otra forma en caso de que se nos saliera de control esto, y en cuestión de incluso horas podríamos dejar al Bitcoin adjudicado como incompatible con la nueva moneda que ahora podríamos manejar en un hipotético caso de control masivo por parte de un grupo de empresas. Claro que esto vendría acompañado de un montón de dilemas, nuevamente hablaríamos incluso del tamaño del bloque, de la velocidad, de la escalabilidad y un montón de cosas, pero de que lo podemos repetir, lo podemos hacer sin ninguna dificultad. Quería comentar esto porque sí me llegaron varios comentarios al respecto con cierto aire de desmotivación por la acaparación de satoshis por parte de estas empresas, pero al menos desde mi perspectiva yo no le veo un riesgo que podamos tomar en cuenta, pero la última palabra siempre la tienes tú descentralizado, así que si tienes una opinión diferente me encantará que me la hagas llegar, ya sea a través de las redes sociales que manejo o bien a través del grupo de Discord para que todos lo podamos comentar. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.